Buenos días. Vamos a conversar sobre electrocardiograma patológico. Ya tuvieron electrocardiograma normal y ahora vamos a ver por ahí las alteraciones más importantes del electrocardiograma. Los temas que vamos a charlar es el agrandamiento de la aurícula derecha y aurícula izquierda, la hipertrofia ventricular izquierda, ya vamos a explicar, sistólica de presión, diastólica o de volumen. Vamos a hablar de los bloqueos, bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda, y vamos a repasar un poquito la cardiopatía isquémica. Ya tuvieron ya alguna clase, pero vamos a repasarla desde el punto de vista también del electrocardiograma. Muy bien. Empecemos con los agrandamientos auriculares. A ver, esta forma de mostrar los agrandamientos auriculares es muy gráfica. Esta es la onda P normal, esta es despolarización auricular normal. La onda P está conformada por la despolarización de la aurícula derecha. Primero, el nódulo sinusal está del lado derecho, y se despolariza entonces primero la aurícula derecha. Después se despolariza la aurícula izquierda, conformando en este dibujo, esto es tiempo, acá se despolariza la aurícula derecha. Primero, hay una parte en la cual se superpone la despolarización de aurícula derecha y aurícula izquierda, esto es el pico de la onda P, y finalmente la despolarización de la aurícula izquierda. Esto es lo normal, entonces da una onda P que tiene un voltaje de no más de 0.25, o sea, 2,5 milivolts, no más de esto, y no dura más de 0.10, digamos, 0.10 segundos. Es entonces que tenemos acá una onda P de características normales. Cuando yo tengo un agrandamiento de la aurícula derecha, lo que aumenta es la primera parte de la onda P, que está formada por la aurícula derecha. Es entonces que la aurícula derecha aumenta, digamos, su voltaje, y además tarda más en despolarizar la aurícula. Al ser más grande, tarda más. Entonces, cuando se despolariza la aurícula izquierda, vemos que hay una superposición de despolarización de las dos aurículas durante un mayor tiempo, y por lo tanto el voltaje que está generado por la despolarización auricular es mayor. Eso condiciona que la aurícula, fíjense primero que acá, entre esto y esto, no hay mayor tiempo, no tarda más la despolarización de la aurícula pulmonar con aumento de la aurícula derecha con respecto a la despolarización de la onda P normal. O sea, la P normal dura igual que la P de aurícula derecha, pero tiene un mayor voltaje aquí. Por lo tanto, la onda P se hace de un voltaje mayor que el normal. Se hace más alta, tiene un voltaje mayor, pero tiene el tiempo que tarda en despolarizarse estas dos aurículas es el mismo, normal. O sea, fíjense que de acá a acá dura un determinado tiempo, y de acá a acá dura el mismo tiempo, pero con un mayor voltaje de despolarización en la P. Cuando el agrandamiento está hecho por la aurícula izquierda, cuando es agrandamiento de aurícula izquierda, acá tenemos una P diferente. Acá tenemos una P que la P pulmonar se inicia normal, la P generada por la aurícula derecha, y la aurícula derecha despolariza en forma normal, y la aurícula izquierda, más tardía, se despolariza con un mayor voltaje, y como es más grande, necesita un tiempo mayor. Es entonces que, fíjense que la superposición entre la despolarización de la aurícula derecha y la aurícula izquierda es la misma que el normal, pero tiene mucha más duración, con lo cual la onda P es más larga, dura más, no tiene mayor voltaje, tiene el mismo voltaje que el normal,
Y además, como hay, digamos, se nota mucho la diferencia entre la despolarización de la aurícula derecha y de la aurícula izquierda, tiene como una melladura en su contorno superior que la hace muy característica. Entonces, tenemos un agrandamiento auricular derecho, que hace una onda P alta y picuda, y un agrandamiento auricular izquierdo que hace una P más prolongada y mellada en su contorno superior. Vamos a las imágenes. Bueno, acá tenemos un agrandamiento auricular derecho y un agrandamiento auricular izquierdo. Entonces, acá vemos la onda P, una P de agrandamiento derecho, que dura normal, pero es alta y picuda. Tiene un voltaje mayor a 2,5 milivolts y tiene un aspecto, fíjense, un aspecto más puntiagudo, onda P picuda. Onda P se la llama pulmonar, la P pulmonar, porque habitualmente son las patologías pulmonares que generan una hipertensión pulmonar las que son responsables de esta onda P. Con respecto al agrandamiento auricular izquierdo, acá vemos que la onda P no es más alta, tiene una altura, tiene 0,2 milivolts, pero es más larga, más prolongada en el tiempo, perdón, y además tiene una melladura en el contorno superior. Entonces, tengo la aurícula derecha, que es esta parte inicial, y la aurícula izquierda. La aurícula izquierda, que hace la segunda onda, y marca una despolarización auricular prolongada y mellada. Esto es la despolarización auricular izquierda por agrandamiento de la aurícula izquierda. Muy bien, sencillo. Lo otro, vamos ahora a los criterios de hipertrofia ventricular. La hipertrofia ventricular, vamos a hablar de la izquierda fundamentalmente, porque es primero, porque es más significativa y más frecuente. La hipertrofia ventricular tiene un aumento en la cantidad y en el desarrollo de las células musculares, generando una masa muscular del ventrículo izquierdo mayor. Entonces, esto genera una serie de alteraciones en el electrocardiograma que aunamos acá como los criterios de hipertrofia ventricular. Es lo que nosotros tenemos que ver en el electrocardiograma para hacer un diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda. Esos criterios son, primero, desviación del eje frontal hacia la izquierda. ¿Esto qué significa? En el plano frontal, en condiciones normales, el eje de despolarización, el eje frontal, está conformada por la despolarización del ventrículo derecho y la despolarización del ventrículo izquierdo. Ambos tienen un eje de despolarización diferente que cuando se unen, cuando se dan al mismo tiempo, dan como resultado un eje que se encuentra habitualmente entre 0 grados y más 90. Cuando hay una hipertrofia ventricular izquierda, el eje de despolarización del ventrículo, el ventrículo izquierdo en este caso, es más significativo, es más grande, por lo tanto, lleva el eje, que es el equivalente a la suma de ambos ventrículos, lo lleva hacia la izquierda y a veces hasta hacia arriba, dando un eje de despolarización que en vez de estar entre 0 y 90, está siempre alrededor de 0 y a veces hasta menos 30 grados, llevando el eje de despolarización hacia la izquierda y a veces hacia arriba. Lo otro es el aumento del voltaje de precordiales izquierdas, o sea, las derivaciones que ven la despolarización ventricular desde el lado izquierdo, ven este agrandamiento, este aumento del voltaje del eje que representa la despolarización del ventrículo izquierdo, lo ven de frente y por lo tanto el voltaje que corresponde a la despolarización del ventrículo izquierdo, en este caso las R de ABL, D1, B5 y B6, se hacen con
un aumento de voltaje bastante significativo. Cuando yo hago el índice de Sokolov es poner en números lo que hemos visto antes, o sea, lo que se hace es medir la S en B1 o B2, o sea, la S que tiene mayor voltaje, y se la suma a la R de B5 o B6, en este caso la R que tiene mayor voltaje. Cuando yo sumo la S de B1 o B2 más la R de B5 o B6, cuando sumo ese voltaje, esa altura, si tiene más de 35 milímetros, yo digo que tiene un índice de Sokolov más de 35, por lo tanto, sugestivo de hipertrofia ventricular izquierda. Y después los trastornos secundarios de repolarización ventricular. O sea, la hipertrofia ventricular izquierda, ya ahora lo vamos a explicar brevemente, por el cambio de diámetros, el cambio de grosor del ventrículo izquierdo, produce alteraciones de la repolarización. Además de producir trastornos en la despolarización, genera también trastornos en la repolarización, y esos trastornos de la repolarización caracterizan un poco las sobrecargas ventriculares sistólicas y diastólicas, que es lo que vamos a ver. Acá vemos dos repolarizaciones diferentes. Esto es un electrocardiograma normal, y acá tenemos una sobrecarga diastólica. ¿Qué significa? Cuando yo tengo un ventrículo izquierdo con una sobrecarga diastólica, lo que significa es que tengo un aumento de presión, una sobrecarga de volumen. O sea, que el ventrículo izquierdo está sobrecargado por un exceso de volumen que tiene que manejar. Por ejemplo, una insuficiencia aórtica, en la cual parte de la sangre aórtica vuelve al ventrículo. Entonces el ventrículo tiene que manejar una cantidad de sangre que viene de la aurícula izquierda más una cantidad de sangre que viene de la aorta. Por lo tanto, genera una sobrecarga de volumen que hace que ese ventrículo se hipertrofie, o sea, tiene mayor masa muscular, pero al distenderse, al dilatarse un poco, porque tiene que manejar volúmenes, el espesor del ventrículo no aumenta, aumenta la masa total muscular, pero no aumenta el espesor del ventrículo. Por lo tanto, ustedes recuerdan que el orden de la despolarización y la repolarización de la pared muscular, de la pared del ventrículo, es: primero se despolariza el endocardio, después se despolariza el epicardio, después se repolariza el epicardio primero y después se repolariza el endocardio. O sea, lo primero que se despolariza es lo último que se repolariza. Por esa razón, en condiciones normales, la onda R, o sea, el QRS, y la onda T son coincidentes en su polaridad, a pesar que una despolarización es un vector con una polaridad opuesta. Pero como la repolarización se invierte con respecto al orden, el QRS y la onda T son coincidentes en su polaridad. En la sobrecarga diastólica, en la sobrecarga de volumen, fundamentalmente porque el ventrículo tiene un espesor casi similar al normal, tiene una onda T positiva, tiene una onda coincidente con el QRS, pero es una onda de aspecto como isquémica, o sea, una onda T que se hace simétrica y se hace algo picuda. Acá ven el cambio. Esta es una onda T normal, digamos, con un lento ascenso, un descenso más rápido. Esta es una onda T con una sobrecarga diastólica, coincidente con el QRS, pero simétrica y discretamente puntiaguda. ¿Qué pasa con la sobrecarga sistólica, las sobrecargas de presión? Cuando el ventrículo izquierdo tiene una sobrecarga de presión, por ejemplo, con una estenosis aórtica o una hipertensión arterial, el ventrículo tiene que generar una mayor presión que el normal, con lo cual se hipertrofia, aumenta la masa muscular.
pero su ventrículo, o sea, la cavidad del ventrículo, no aumenta mucho, sino que lo hace a costa de un aumento del grosor de la pared del ventrículo. No necesita cavidad muy grande, lo que necesita es fuerza, tiene un músculo hipertrofiado, grueso, y una cavidad normal o a veces hasta más pequeña. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se produce la despolarización de la pared del ventrículo, dijimos que en condiciones normales se despolarizaba el endocardio, se despolarizaba el epicardio, después el epicardio se repolarizaba y después se repolarizaba el endocardio. Ahora, como aumenta mucho el grosor del ventrículo, ¿qué es lo que sucede? Como tarda más la despolarización en llegar al epicardio, le da tiempo al endocardio de repolarizarse antes. Entonces, lo que antes era, me despolarizo el endocardio, despolarizo el epicardio, repolarizo el epicardio y repolarizo el endocardio, se transforma en despolarizo el endocardio, despolarizo el epicardio, repolarizo el endocardio y repolarizo el epicardio. O sea, va en el orden endocardio primero y epicardio después. Con lo cual, la onda T se hace opuesta al QRS. O sea, yo tengo el QRS y la onda T se hace asimétrica, pero negativa. Esto es sobrecarga, hipertrofia ventricular izquierdo de tipo sistólica. O sea, esto es porque el sobrecarga de ventrículo es por aumento de presión, sobrecarga de presión, sistólica, porque la presión se genera durante la sístole, y el ventrículo izquierdo se puso más grueso, con lo cual se alteró la repolarización del ventrículo izquierdo. En la sobrecarga de volumen, sobrecarga de volumen, se la considera diastólica, porque la patología está durante la diástole, que es cuando se llena el ventrículo izquierdo, y tiene una T coincidente, porque el espesor de la pared ventricular no aumenta, y por lo tanto no se altera la polaridad de la repolarización del ventrículo izquierdo. Por eso, la sobrecarga sistólica, que es esta, da T negativa y asimétrica, y la onda y la hipertrofia diastólica o de volumen da una onda positiva, coincidente con el QRS, pero simétrica y discretamente puntiaguda. Vamos a ver los electros para ver si lo entendemos un poquito mejor. Hipertrofia ventricular izquierda sistólica, ¿sí? Sobrecarga de presión. Entonces, tengo en las precordiales que ven el ventrículo izquierdo, fundamentalmente D1 y ABL, B5 y B6, tengo QRS altos con un aumento del voltaje generado por las precordiales que están mirando el ventrículo izquierdo. Entonces, yo tengo aumento del voltaje de las precordiales izquierdas. Tengo una inversión de la onda T, en la misma derivación, fundamentalmente, que está visto por una T invertida en D1, T invertida en ABL, asimétrica, en B5, acá desde B4, B4, B5 y B6. Entonces, aumento del voltaje con inversión de la onda T. Si yo quiero sacar el Sokolov, a ver, esta es la S más profunda entre B1 y B2. Esto tiene acá, digamos, tiene 3, digamos, 4, digamos, bueno, 5, 10, 15, 20, 25, 28. 28 acá. Y entre B6, B5 y B6, B5 es la que tiene más voltaje, dijimos 28. 28, 38, 48, 51, 52. Claramente por encima de 35, por lo tanto, tiene un Sokolov positivo compatible con hipertrofia ventricular izquierda. Sistólica. Acá tenemos otra imagen.
más o menos lo mismo, o sea, alto voltaje de las R's en precordiales izquierdas, no tanto las de D1 y ABL, no tanto, sí mucho en B5 y B6, y S's de alto voltaje en B1, pero fundamentalmente B2, con una T negativa, invertida, asimétrica. Muy bien. Y vamos ahora a la hipertrofia ventricular derecha. Digamos, es más o menos lo mismo, pero del otro lado. O sea, desviación del eje frontal, en vez de ser hacia la izquierda, en la hipertrofia ventricular derecha, desviación del eje frontal a la derecha, con la misma explicación que habíamos hecho del ventrículo izquierdo. Hay mayor masa en el ventrículo derecho, desvía el eje hacia la derecha. También lo mismo, si yo tengo un eje que está yendo hacia la derecha, las precordiales derechas que ven de frente el vector de despolarización, se hace R, o sea, porque lo ven de frente, aumenta la R en las precordiales derechas y se hacen mayores que en las S. O sea, recuerden que en las precordiales derechas tenemos una R pequeña y una S profunda. Bueno, cuando hay hipertrofia ventricular derecha, crece la R y se achica la S. Pero al mismo tiempo veremos del otro lado S profundas en las precordiales izquierdas. Y lo mismo, trastornos secundarios de la repolarización ventricular. Teniendo en cuenta que el ventrículo derecho está acostumbrado a manejar volumen. O sea, el ventrículo derecho está acostumbrado a manejar cambios de volumen, se adapta fácilmente a aumentos de volumen, por lo tanto, en general no sufre mucho con trastornos, con aumento de volumen en el ventrículo derecho. Sí, con los aumentos de presión, con lo cual, en general, las hipertrofias ventriculares derechas están generadas por aumentos de presión y por lo tanto tienen una onda invertida, tienen T invertida, acompañando a la hipertrofia ventricular del lado derecho. Ahora lo vemos acá. Acá vemos un eje bien desviado hacia la derecha. Acá tenemos negativo isodifásica en D2. El eje está prácticamente en, yo diría, más 120, un poquito más todavía. O sea, está bien desviado hacia la derecha. Tenemos, acá fíjense, ni S tiene casi pobre, tiene R's sumamente importantes e inversión de la onda T, como si fuera una sobrecarga sistólica de presión del ventrículo derecho. Y tenemos S profundas en precordiales izquierdas, dando la imagen de agrandamiento ventricular derecho y también con algunos cambios en la repolarización. Entonces tenemos desviación del eje hacia la derecha, R's altas en precordiales derechas, junto con disminución de la S de poco voltaje, de poca amplitud, y aumento del voltaje, de la amplitud de las ondas S en precordiales izquierdas. Y fíjense lo que es la onda P. Tiene una onda P muy, muy alta, con una gran amplitud, un gran voltaje, una duración prácticamente normal y un aspecto bien alto y picudo. Onda P acompañando a una hipertrofia ventricular derecha. Muy bien. Vamos ahora a los bloqueos de rama. A ver, vamos a tratar de explicar más o menos este tipo de gráfico para comprender después cómo se alteran los diferentes bloqueos. Acá tenemos lo normal, o sea, el impulso viene por acá, se pasa a las del lado derecho, a las del lado izquierdo, despolarizando los dos ventrículos al mismo tiempo. Cuando la despolarización viene por el septum, va más rápido por la rama izquierda, por lo tanto, el ventrículo izquierdo se despolariza de izquierda a derecha. Ese es el primer
vector de despolarización que está mostrando la despolarización del septum de izquierda, digo bien, de izquierda a derecha. Luego se despolarizan los ventrículos, y este es como el eje frontal de despolarización ventricular. Segundo vector de despolarización. Y finalmente se despolariza, digamos, la parte basal y posterior del ventrículo, del ventrículo izquierdo, dando un eje, fundamentalmente, un eje de despolarización hacia atrás. Primer eje o vector de despolarización, segundo y tercero. Si yo veo B1 y B2, lo que voy a ver es una onda positiva, pequeña, inicial, que corresponde al primer eje de despolarización, lo está viendo desde adelante, hace una pequeña R inicial. Este eje de despolarización es negativo, se va de las derivaciones, y por lo tanto hace en este caso una S, una deflexión negativa, una S. Que acompaña también la tercera deflexión, que es negativa también, porque se está yendo de las precordiales anteriores. Entonces, hace una R y una S. Esto es la forma de B1 y B2 normal. Cuando nosotros nos vamos a las precordiales izquierdas, vemos que este primer eje de polarización, habitualmente, a veces se inicia con una Q inicial, acá no la vemos, pero a veces una Q inicial, porque está viendo que se van, o es isodifásica, por lo tanto no se marca, por eso a veces no aparece la Q inicial. El segundo eje de despolarización lo ve venir, es positivo, deflexión positiva, la R, alta, y la última parte también de la despolarización ventricular posterior e inferior genera una S pequeña. Este eje de despolarización genera una S pequeña acá. Entonces tenemos RS en precordiales derechas y a veces una Q, R y una S pequeña en las precordiales izquierdas. Esto es despolarización normal. Si yo tengo un bloqueo de rama derecha, ¿qué es lo que sucede? Viene la onda de despolarización, va por la rama izquierda, por lo tanto se despolariza inicialmente el septum en forma normal, porque digamos el septum se despolariza de izquierda a derecha, se despolariza en forma normal, el primer eje de despolarización es normal, de izquierda a derecha, igual que el normal. Cuando el estímulo sigue por el haz izquierdo, despolariza el ventrículo izquierdo, generando la despolarización, el segundo eje de despolarización, que corresponde a la despolarización del ventrículo izquierdo. Por el músculo, por la masa muscular, viene la onda de despolarización más lenta, por eso tiene esta forma como de un rayo, o sea, esta forma mellada, viene más lento de izquierda a derecha, y esto ¿qué significa? La onda de despolarización que está viniendo desde la izquierda hacia el ventrículo derecho y la despolarización del ventrículo derecho. Esto, por lo tanto, hace una despolarización, un eje que va desde la izquierda hacia la derecha. Y se despolariza finalmente la última parte, la parte superior y posterior del ventrículo derecho, dando una pequeña vector de despolarización que va hacia arriba y hacia atrás. Entonces, ¿cómo se ven estos cuatro? Fíjense que hay un vector de despolarización más que en el lado normal. Acá tenemos de precordiales derechas. Entonces yo tengo las precordiales derechas y veo el primer eje de despolarización, lo veo normal. Entonces, número 1, positivo, lo veo venir desde las precordiales derechas, entonces forma una deflexión positiva, una R inicial. Después viene el segundo eje de despolarización. Se va del ventrículo, se va de las precordiales derechas, le veo la cola al vector. Por lo tanto, hago una onda negativa, S. R pequeña, S. Después viene el tercer vector de despolarización, que es lento, grande, importante y positivo. ¿Por qué? Porque B1 y B2 lo está viendo venir. Como lo ve venir, es una onda positiva,
y genera la R', o sea, una R inicial, S, R', y esta deflexión negativa también, porque está sumada a la R', porque también se le ve la cola y por lo tanto da una deflexión, acá puede dar una deflexión negativa y está montada dentro de la R'. Entonces, tengo precordiales derechas, R inicial, S, R', y como también hay alteraciones de la repolarización, tengo una onda T opuesta al QRS que lo conforma. Muy bien, estos precordiales derechas. Precordiales izquierdas, ¿qué hago? Yo veo el primer eje de polarización igual, una Q inicial pequeña. El segundo vector de despolarización lo veo de frente, positivo, R. Este eje de polarización lo veo negativo, porque estoy viendo la cola, y además, como decíamos, lento, y por lo tanto genera una S que por ahí no tiene demasiada amplitud, pero es prolongada. Se lo llama como S empastada, S prolongada. Es una S no tan amplia, pero prolongada. Esto lo que está mostrando es el tercer eje de polarización y el cuarto que también se está yendo. Con lo cual, si yo determino cuál es el patrón del bloqueo de rama derecha, es R, S, R' en precordiales derechas y S empastadas en precordiales izquierdas. Bloqueo de rama derecha. En el bloqueo de rama izquierda, acá tenemos otra vez lo normal para compararlo, hacemos el mismo razonamiento. El estímulo viene, se bloquea del lado izquierdo y sigue por el lado derecho. Entonces, despolariza el septum se despolariza en forma invertida, porque ya no se despolariza desde la izquierda hacia la derecha, sino desde la derecha hacia la izquierda. Por lo tanto, el primer eje de polarización va de la derecha hacia la izquierda, eje del septum. Después tenemos la despolarización viene y despolariza el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho y parte del ventrículo izquierdo. El estímulo viene por acá y empieza a viajar hacia la izquierda. Es por eso que el segundo eje de despolarización va de derecha a izquierda, porque si bien también toma la despolarización del ventrículo derecho, está sumergida o oculta por el eje, la onda de despolarización que va hacia la izquierda y por la despolarización de la primera parte del ventrículo izquierdo. O sea, el estímulo viene por la derecha y va de acá para allá. Por eso es positivo hacia la izquierda. Después tenemos la despolarización de la pared libre del ventrículo izquierdo, también hacia la izquierda, de derecha a izquierda. Y el cuarto es la parte superior y posterior del ventrículo izquierdo, que también obviamente va desde la derecha hacia la izquierda. Entonces vemos como todos los ejes de polarización van de la derecha hacia la izquierda. Es entonces que si yo lo veo desde el lado derecho, de precordiales derechas, voy a ver el primer eje de polarización que se va, Q, sigue este eje que sigue, también se va, veo la cola del segundo vector, Q, tercero también negativo, Q, cuarto también negativo, Q. Entonces, todo es negativo, esto se llama QS, como si fuera todo Q y S. Fíjense que además tiene una duración más prolongada, porque esto tarda más en despolarizarse, pero todo el eje de polarización va de derecha hacia izquierda, con lo cual tiene una QS, o sea, todo negativo en precordiales derechas, B1, B2. Cuando yo lo veo de precordiales izquierdas, ¿qué sucede? El primer eje de polarización es positivo, ¿sí? Dando una R pequeña, inicial. Después viene toda la despolarización del ventrículo izquierdo, que viene como una R mayor. Y con esta melladura, que es, digamos, que se marca en el paso de la despolarización de la zona derecha hacia la zona izquierda. Es por eso que hay ausencia de onda Q inicial, porque no hay ninguna onda que se va hacia acá, como es lo normal,
por lo tanto hay desaparición de la Q inicial de precordiales izquierdas y da una R mellada en las precordiales izquierdas. Entonces, bloqueo de rama izquierda es QS en B1 y B2, o QS en precordiales derechas, y ausencia de Q inicial en precordiales izquierdas con una R mellada, compartiendo esa imagen en B5 habitualmente, B5, B6, y a veces se comparte con D1 y ABL, que estarían viendo el ventrículo desde este lugar. Bloqueo de rama izquierda. Entonces, repasemos. Bloqueo de rama derecha, R, S, R' en precordiales derechas y S empastada en precordiales izquierdas. Bloqueo de rama izquierda, QS en B1 y B2, QS en precordiales derechas, y ausencia de Q en precordiales izquierdas con una R mellada. Bloqueos de rama. Bien. Vamos ahora a cardiopatía isquémica. Digamos, con la cardiopatía isquémica tenemos como 3 estadios. Una parte que es la isquemia, o sea, hay una hipoperfusión miocárdica, el ventrículo sufre una falta de sangre, pero no hay lesión todavía, o sea, no hay células muertas, no se mueren células musculares en la primera etapa. Falta sangre, pero no hay lesión. En la segunda etapa, esa isquemia, ya sea por la importancia de la isquemia o por la duración de esa isquemia, empieza a generar lesión. O sea, comienza a producir muerte de las células musculares. Y finalmente, después que se generó la lesión, después que se generó el infarto, esa zona se cicatriza y genera una imagen de necrosis, o sea, una cicatriz sobre el área previamente infartada. La isquemia se manifiesta fundamentalmente con cambios en la onda T. Isquemia, cambios en la onda T. Injuria o lesión, cambios en el ST. Injuria o lesión, ST. Necrosis, onda Q. Repetimos. Isquemia, onda T. Injuria, ST. Necrosis, onda Q. Y de acuerdo a cómo sea la isquemia, la injuria o la necrosis, que sea subendocárdica o subepicárdica, la imagen electrocardiográfica será diferente. ¿Cómo vamos a ver? En la isquemia dijimos que lo que cambia es la onda T. Cuando nosotros tenemos una isquemia subendocárdica, ¿sí? La repolarización no se altera, y por lo tanto la onda T, tiene no se altera en función de la polaridad. O sea, la onda T sigue siendo positiva con respecto al QRS. La alteración que se genera es la forma de la onda T. La onda T se hace picuda y simétrica. Isquemia subendocárdica de ventrículo izquierdo tiene una T positiva más alta, picuda y simétrica. Cuando yo tengo una alteración, una isquemia subendocárdica, ya tengo alteración de la repolarización. Como dijimos antes, hay una alteración del orden de la repolarización con respecto al QRS. Por lo tanto, yo tengo un QRS y una inversión de la onda T. La onda T es también simétrica, es isquémica, simétrica y opuesta, negativa, con respecto al QRS. Con lo tanto, está generando una isquemia, se manifiesta una isquemia subepicárdica. Entonces, isquemia subendocárdica, onda T positiva, picuda y simétrica. La isquemia epicárdica, tengo onda T negativa, simétrica.
isquemia. Isquemia, onda T. Isquemia subendocárdica, acá tenemos el electrocardiograma, vemos ondas T positivas y simétricas. Positivas y simétricas. Picudas y simétricas. Isquemia subendocárdica. Isquemia subepicárdica, fíjese la onda. Esta es la cara inferior, de 2, T simétrica y negativa, T simétrica y negativa, T simétrica y negativa, acá también, B5, T simétrica y negativa. Isquemia subepicárdica, solamente isquemia, onda T. Cuando yo tengo injuria o lesión, o sea, injuria, lesión es lo mismo, algunos le dicen injuria, otras lesión, ya tenemos alteración del ST. Si la lesión es subendocárdica, tengo infradesnivel del ST. O sea, tengo un punto J llevado hacia abajo, con lo cual genera un infradesnivel del ST. Acá ya hay un poquito, acá se ve, acá claramente, acá también. Injuria subendocárdica de cara anteroseptal, después vamos a decir dos palabras sobre las caras y las derivaciones. Entonces, lesión subendocárdica, infradesnivel del ST. Si la lesión es subepicárdica, ya tengo supradesnivel del ST. Tengo supradesnivel del ST. El punto J se fue acá arriba, tengo supradesnivel del ST, supradesnivel del ST, tengo supradesnivel del ST, supradesnivel del ST. Entonces, lesión subepicárdica, supradesnivel del ST. Lesión subendocárdica, infradesnivel del ST. ¿Bien? Isquemia, onda T, injuria o lesión, ST. Y cuando tenemos necrosis, cuando tenemos necrosis, tenemos onda Q. O sea, por ejemplo acá tengo inicialmente una onda en B1, B2 y B3, tengo onda Q. En vez de crecer la R acá, tengo Q, que es todo el QRS. Acá es Q, todo el QRS. Acá es Q, todo el QRS. Miren B4, todavía Q. Y acá todavía también. O sea, tengo una secuela, B1, B2, B3, B4 y B5 también. Es una gran secuela anterior, una gran cicatriz de la cara anterior del ventrículo izquierdo. Bueno, necrosis. Entonces, yo soy un tipo que, repito, isquemia, onda T, injuria, ST, necrosis, onda Q. ¿Bien? Bueno, acá hicimos un pequeño planteo, digamos, no es más bien básico. Repásenlo, termínenlo de ver en el libro. Yo sé que les va a quedar dudas después de esto. Yo voy a ver cómo hacemos un contacto para yo tratar de evacuar sus dudas. Con esto damos por finalizada la clase. Les agradezco mucho la atención que me han ofrecido y ahora hay que agarrar el libro y ponerse a estudiar. Les agradezco mucho, muchas gracias.